Buenos días a todos. Hola, buenos días. Yo soy Daria Krausowitz, del Departamento de Marketing Digital de Distrito Federal Media, y voy a dar la siguiente ponencia sobre el Zero Click Search. A ver si me ponen la presentación. Ahí está. Ya os adelanto que mi apellido es la palabra más difícil de pronunciar de toda la charla, así que en ese sentido, tranquilos. Para hablar de Zero Click Search, en primer lugar, tenemos que recordar de qué hablamos cuando hablamos de SEO. ¿Qué es el SEO? Para ponernos en contexto, el SEO son todas esas acciones y estrategias que hacemos para conseguir que nuestro contenido sea encontrado cuando alguien busca lo que nosotros ofrecemos. Hablamos de todo tipo de búsquedas, no solo de Google, y lo que importa es cómo buscan y qué es lo que encuentran como resultado. Hasta ahora, cuando hablábamos de SEO, era ese proceso relativamente sencillo en el que una persona busca algo y encuentra resultados. El objetivo principal, de momento, ha sido siempre el tráfico. Lo que queríamos conseguir cuando nos encargábamos de la optimización de contenido eran visitas a nuestra página web. ¿Pero qué ha pasado en el último año? Lo que ha pasado es que el 60% de búsquedas ya no generan clic. Por lo tanto, lo que os acabo de decir deja de tener mucho sentido, porque si ya no tenemos tráfico, ¿para qué optimizamos nuestro contenido? La forma en la que la gente busca información ha cambiado más en el último año que en los 10 anteriores, y no es ninguna exageración. Lo que vemos ahora no tiene nada que ver con lo que estuvimos haciendo anteriormente. Antes era el sencillo proceso de buscar, hacer clic, encontrar un resultado, entrar a una web, leer lo que fuera que necesitábamos. Ahora ya no. Ahora buscamos, obtenemos la respuesta y no hacemos clic. Por eso hablamos de la búsqueda cero clic o de Zero Click Search, porque en muchos casos, cuando realizamos una búsqueda orgánica, ya no nos hace falta entrar en una página web. Google, como ya sabéis, ahora ya responde, resume, traduce, compara, recomienda, etcétera, y cada vez nos necesita menos para poder hacer eso. En móvil, de hecho, casi 7 de cada 10 búsquedas ya no acaban en un clic. Y aquí os enseño una captura que es de verdad de la Google Search Console, de un proyecto que está en el mercado alemán. Y como podéis ver, comparamos los últimos 3 meses del 2025 con anteriores 3 meses, los mismos 3 meses, perdón, en el 2024. Y lo que podéis ver aquí es que las impresiones totales en estos periodos de tiempo son casi iguales y el posicionamiento ha mejorado. Sin embargo, lo que vemos es que los clics han pasado de ser 230.000 a ser 126.000. ¿Qué significa eso? Que manteniendo el mismo, incluso mejor posicionamiento y las mismas o incluso más impresiones, hemos perdido más de la mitad, más de 100.000 visitas a esa web. Y eso obviamente es muy preocupante, porque cuando ves esto te das cuenta de que nunca ha habido tanta visibilidad, pero también nunca ha habido tan poco tráfico. Y obviamente este tráfico perdido, lo que hacemos es buscamos el culpable y no queremos que sea la agencia porque nosotros lo hemos hecho todo bien. Entonces, ¿por qué pasa eso? ¿Qué es lo que falla? ¿Falla el contenido? ¿Falla mi web? ¿Qué es lo que ha pasado? El principal culpable es este nuevo modo de enseñar resultados en Google, que ya todos habéis visto más que de sobra, que son esos fragmentos destacados. Cuando hacemos una búsqueda, ahora mismo, antes de ver cualquier resultado orgánico, cualquier anuncio, lo que vemos primero es este fragmento destacado que ya nos prepara el mismo Google con el contenido resumido acerca de nuestra búsqueda. Aquí, por ejemplo, le preguntaba qué es un fragmento destacado, me lo cuenta y encima me pone unas fotos de ejemplo de cómo son esos fragmentos destacados. Tenemos, por supuesto, también el modo IA, en el que podemos hacer una búsqueda y lo mismo nos da una respuesta normalmente bastante satisfactoria. Tenemos las preguntas frecuentes que ya estaban aquí antes y, por supuesto, el overview de la IA. Claro, seguramente muchos de vosotros en los últimos meses habéis hecho búsquedas y os habéis quedado con esta respuesta sin la necesidad de entrar en ninguna página web. Vamos a ver cómo era el SEO antes. Esta es una captura de Google de 2013, aunque parece como si fuera del Paleolítico, realmente tiene un poquito más de 10 años. Y como recordamos, eran esos enlaces azules en la primera página, 9 o 10, y lo que le decíamos a la gente siempre es que no hay mejor sitio para esconder un cadáver que la segunda página de resultados de Google. Y era verdad. Lo que antes funcionaba eran keywords genéricas, cuanto más mejor, textos largos, repetición de términos para que la máquina entienda que de verdad hablamos de ese tema en concreto, páginas pensadas para Google, no para personas.
y nuestro único objetivo era tráfico, eran clics. Y eso funcionaba porque al final Google mostraba enlaces, aquí de una metadescripción no podemos sacar ninguna conclusión productiva, por lo tanto necesitamos entrar en alguno de esos resultados, el clic era necesario, sí o sí, y si estabas arriba recibías tráfico. Era una relación bastante justa, estabas bien posicionado, cuanto más cerca del 1, más clics recibías. Por lo tanto jugábamos con esas variables de, bueno, estar en el top 10, cuanto más arriba mejor, recibo visitas. Perfecto. Ahora ya no. Como tenemos a Google resumiendo, a la IA interpretando y el clic ya no siempre existe, todo esto deja de ser así. Y también ha cambiado muchísimo la manera en la que buscamos las cosas, no solo los resultados. Así que la primera cita célebre, que no es la última, dijo alguien que somos sentimientos y tenemos seres humanos. No es un error, es una cita de verdad. ¿Alguien sabe de quién es la cita? ¿No? ¿Seguro? La cita es del mismísimo Mariano Rajoy, que dijo que somos sentimientos y tenemos seres humanos, y así es cuando vemos ese cambio radical en la manera de buscar. Porque antes buscábamos como robots, pero ahora ya no. Ahora buscamos como personas. Escribimos frases largas, concretas, le preguntamos cosas muy detalladas y encima esperamos que nos dé una respuesta perfecta o casi perfecta. Si antes buscábamos cosas como exportar queso, ingeniería biomasa, que al final no dejan de ser palabras clave que tecleábamos en el buscador, ahora lo que buscamos son cosas muy concretas. ¿Qué requisitos necesito para exportar queso artesanal a Francia? Claro, yo antes, si tenía un problema en mi huerto, a lo mejor buscaba plagas tomate. Ahora no, ahora pondría algo como ¿qué hacer si tengo un gusano blanco en mis plantas de tomate? Y lo que me esperaría es un fragmento que me diga mezcla 1 litro de vinagre con un poco de bicarbonato, y dependiendo de mi grado de motivación, pues me quedaría con esa respuesta o iría a buscar más detalle. Pero eso es lo que llamamos la búsqueda conversacional y long tail extremo. Esas son búsquedas súper largas, súper concretas y muy cercanas a una decisión. Como os dije, antes hablábamos como robots para gustar a Google, ahora hablamos como personas y esperamos esas respuestas perfectas. Pero ojo, en el mundo de SEO, si hablamos de Zero Click Search, hay otro jugador nuevo en este campo, el que tenemos que tener en cuenta sí o sí. Porque la siguiente pregunta que tenemos que hacernos es: la gente ya usa ChatGPT en vez de Google, y digo ChatGPT, pero puede ser cualquier otra herramienta de IA, Perplexity, la que os guste. Y la respuesta es que sí. Vemos que más del 30% de usuarios digitales ya usan herramientas como ChatGPT y similares como alternativa o complemento a Google. Claro, 1/3 de búsquedas ya ni siquiera empieza en Google o otro buscador, empieza directamente con una IA. Sobre todo en el mundo laboral, en los perfiles profesionales, vemos que es súper importante. Nosotros en Distrito utilizamos ChatGPT y otras IAs a diario. Muchas cosas que antes buscábamos en Google, ahora ya no, las buscamos directamente en ChatGPT y otras. Y nos parece lo más normal del mundo, pero realmente llevamos un año, como muchísimo, haciendo esto. Y la tendencia no es tanto sustituir Google, sino directamente saltarlo, incorporarlo más tarde o antes, pero ya no siempre es la puerta de entrada y ya no es el único jefe. ¿Qué quiere decir eso? Que si vamos a hacer SEO, no tenemos que pensar ya solamente en Google, tenemos que pensar también en cómo optimizo mi contenido para ChatGPT y similares. Porque claro, si alguien le pregunta por productos y servicios que yo ofrezco, le pide recomendaciones, le pide comparativas, ¿cómo hago para que ChatGPT hable de mí y encima que hable bien? Claro. Eso es toda una nueva parte de SEO que tenemos que tener en cuenta porque es importantísimo. Entonces, el SEO ha muerto, si ya no se hacen clics, ya la gente no entra en ninguna web, ¿para qué vamos a hacer todo esto, no? Podríamos decir, como decís aquí en Asturias, que esto ya lo que hay, ya no tiene sentido, lo dejamos, pero obviamente no habría esta charla si fuera así. El SEO no ha muerto, lo que sí ha muerto es esa idea de que posicionar significa recibir visitas. Ya no. ¿Y qué hacemos para no desaparecer en este contexto? Pues no competir por clics. Ahora tenemos que competir por ser la mejor respuesta. Y suena muy sencillo, pero realmente es un cambio muy radical en la manera de hacer SEO y en la manera de hacer contenido. Ahora estamos pensando ya en preguntas reales, no en keywords. El primer párrafo tiene que ser una respuesta y tenemos que pensar en lenguaje humano. O sea, nada de escribir textos que al final nadie entiende, pero pensamos que están optimizados. Las preguntas frecuentes es nuestra mejor arma para posicionarlos ahora mismo.
Esas preguntas frecuentes hay que marcarlos, ya sea en plugin o en código. No voy a entrar en muchos tecnicismos, pero tenemos que comunicar qué preguntas respondemos y responderlas de manera corta y concisa. Ya los textos de 1500 palabras no funcionan. Al final la IA no lee keywords, lee sentido. ¿Y qué podemos pensar ahora? Claro, entonces yo voy a generar un montón de contenido de valor y el señor Google y ChatGPT lo van a coger y lo van a enseñar a los usuarios, y yo, ¿qué recibo a cambio? Porque obviamente no voy a hacer todo esto gratis. La otra cita célebre que me gustaría poner es que dijo también Mariano Rajoy que una cosa es ser solidario y otra es serlo a cambio de nada. Por lo tanto, también en el SEO de Zero Click tendremos que preguntarnos qué recibo a cambio, y para saberlo tendremos que medirlo, tenemos que seguir midiéndolo, porque al final en el marketing digital la mayor ventaja que tenemos frente al marketing tradicional offline es que nosotros sí podemos medirlo todo. Podemos saber exactamente cuántas conversiones, cuántas ventas, cuántos leads obtenemos por X inversión en publicidad, en SEO, en lo que sea. Ahora mismo, como todo esto es tan nuevo, está la medición en proceso. Las herramientas nativas de Google en Analytics, por ejemplo, sí podemos ver el tráfico de terceros, como os enseño aquí. Podemos filtrarlo por ChatGPT para ver cuántos usuarios llegan a nuestra web y qué es lo que hacen con ella. Pero, por ejemplo, la Search Console, que es la herramienta estrella de Google para medir SEO, ahora mismo no ofrece aún ninguna métrica que tenga en cuenta ni los fragmentos, ni la parte de IA, ni nada de nada. Sigue viendo el tráfico como un tráfico general, que la verdad es que no es muy útil. Las herramientas de pago como Sistrix o SEMrush sí se van actualizando más rápido y ya ofrecen datos de IA, pero sigue siendo todo esto un poquito verde. Yo personalmente lo que hago es un informe en Looker Studio, para los que trabajáis con él sabéis que es muy práctico, donde vemos las fuentes de tráfico. Aquí sale ChatGPT, pero podría ser cualquier otra IA, las URLs donde tenemos los usuarios y el tiempo también de interacción, y podrían añadirse otros eventos como leads y demás. Claro, aquí solo me gustaría que os fijaseis en el tiempo de esta página. Voy a caminar porque no funciona el láser. Aquí vemos 5 minutos y medio de interacción con la página de preguntas frecuentes. Eso realmente es muchísimo. Entonces, bueno, mi mente optimista cuando ve esto piensa, a lo mejor pierdo muchísimo tráfico, pero el que se queda es muy bueno. A lo mejor la gente que es suficientemente motivada como para hacer un clic, dado todo lo que hemos visto, también es mucho más propensa a comprar o a convertir, como sea. No, gracias. El SEO es demasiado complicado, ha cambiado todo, hago publicidad. Perfecto. Aquí lo que tenemos que tener en cuenta es que tenemos mucha más automatización. La publi realmente no ha cambiado tanto, sigue todo siendo un juego igual que era, lo que sí, cada vez tenemos menos control manual. En Google ya sabéis que Performance Max es como el tipo de campaña estrella que intentan meter hasta en la sopa. Aquí al final nosotros le proporcionamos fragmentos de texto, vídeos e imágenes, y él mismo decide dónde y cómo los enseña. Cada vez está más automatizado y yo creo que es la dirección. En beta tampoco ha cambiado tanto, tenemos unas mejoras de creatividad, de segmentación, pero sigue funcionando igual. ¿Qué pasa? Mucho ojo con la publicidad de TikTok. Siempre cuando digo eso la gente me dice, sí, claro, voy a hacer yo ahora publicidad en TikTok, que es una red de adolescentes, no tiene nada que ver con mi negocio. Bueno, lo que vemos ahora es que en Estados Unidos, que es verdad que va un poquito por delante, ya 2 en cada 5 personas utilizan TikTok como buscador. No es un buscador, pero sí se utiliza como tal. Tiene un algoritmo buenísimo, sobre todo para la parte de descubrimiento. Es muy interesante. Si pensamos en productos y servicios que pueden tener una importancia, reseñas y otras cosas así, es una herramienta súper potente, que tampoco está tan restringida como estas dos, porque son chinos y les da igual la protección de datos y todo lo demás. La publicidad en TikTok está funcionando muy bien, está teniendo muy buenos resultados y está siendo más barata, así que apuntaros ese, porque seguramente en los próximos años va a haber más y más publi allí. Y no hemos llegado aún a la pregunta del millón, queda un minuto, pero la pregunta que nos tenemos que hacer ahora, después de ver todo esto, o que yo me hago, es obviamente, ¿habrá publicidad en ChatGPT? Si tan potente es, si a un 30% de la gente lo usa como un buscador, imaginaros poder colocar nuestro contenido en estas respuestas
pagando, ¿no?, por una respuesta patrocinada. De momento todo indica que sí que la habrá. No sabemos muy bien cuándo ni cómo. Seguramente no serán anuncios clásicos. Obviamente no vamos a colocar unos banners en ChatGPT, pero sí respuestas patrocinadas. Y si eso llega a pasar, yo creo que va a ser muy potente, porque imaginaros el nivel de detalle, de conocimiento que tiene ChatGPT sobre el usuario, que lleva media hora hablando con él, contándole su vida, y poder colocarse allí en esta respuesta, pues sería muy interesante. Si hoy luchamos por ser el primer resultado, mañana lucharemos efectivamente por ser la respuesta recomendada. Y dicho todo esto, una vez más, recuerdo a Mariano Rajoy, quien dijo: todo es falso, salvo algunas cosas. Esta diapositiva también, todo es falso, salvo alguna cosa, es una especulación, no sabemos lo que va a pasar, aunque yo creo que en los Open Days 2027 habrá una charla de publicidad en ChatGPT. Veremos. En resumen, lo que no tenemos que hacer ya más, por suerte, yo creo: las keywords forzadas, textos kilométricos sin respuesta clara a nuestro SEO, generar contenido genérico sin parar, miles de páginas URLs para posicionar palabras clave sin sentido, medir solo tráfico, más que nada porque sería un poco desesperante viéndolo visto, y no he incluido aquí cosas como comprar backlinks, o sea, ya no compramos backlinks y no compramos dominios para dirigirlos todos a otro dominio. Esto es como seguir optimizando para Internet Explorer, que como sabemos ya quedó atrás, podemos olvidarnos de ello. Lo que sí tenemos que hacer en el SEO: contenido resolutivo, especialización, súper importante, las preguntas reales, casos prácticos, y medir visibilidad e impacto. Tenemos que saber que aunque no nos visiten, no significa que no consuman nuestro contenido, que no han oído de nosotros y que no tengamos sitio en este top of the mind. En resumen, un poco de buen SEO, un par de buenos anuncios, podemos vender sin gastar un riñón, que esa es la gran ventaja de todas esas cosas. Y hablando de internacionalización, que al final para eso hemos venido aquí, es un gran momento para salir fuera, porque realmente todo eso lo que os he contado también hace de que sea más fácil vender fuera. Tenemos menos dependencia del tráfico. Tu contenido puede generar impacto aunque tu web no tenga miles de visitas, y es muchísimo mejor así. Tenemos más peso de contenido experto, ya no tienes que esforzarse a escribir textos que no tienen nada que ver con lo que haces. La IA al final prioriza conocimiento claro. También reduce barreras de entrada, ya sabemos, idioma, tamaño, notoriedad, cosas como traducción automática ya se hacen en cuestión de minutos, y no solo de textos. Podemos adaptar vídeos, contenido audiovisual al idioma que queráis en cuestión de minutos por muy bajo coste, y eso al final nos ayuda a testar y probar cosas. Tenemos más visibilidad global sin grandes presupuestos y más oportunidades para nichos especializados. Así que ya no gana quien más invierte, gana quien mejor explica lo que sabe hacer. Y con eso ya termino. Muchísimas gracias. Solo queda decirme, si alguien quiere la plantilla de Looker para medir el SEO o el código de las preguntas frecuentes, estaré encantada en compartirlo. Os dejo aquí mi correo, y tenemos también una mesa en esta primera fila del pabellón. Muchísimas gracias.